Ya compartí, si no de pronto no habías prendido el equipo. Bueno, señores, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de árboles. La última vez que estuvimos en sesión, yo comparto aquí para que les aparezcan las nuevas máquinas. Ahí está. Detener, mostrar. Ahora sí, mostrado en ventana. Yo creo que ya quedaron bien todos. Bueno, la última vez que estuvimos, vimos un concepto muy importante para los árboles que llaman la recursividad. ¿Por qué es importante la recursividad? Porque hay ocasiones en las cuales no podemos prescindir de ella. En algunos algoritmos tenemos la opción de escoger. Y vimos la prueba de que un mismo algoritmo hecho de forma recursiva no necesariamente era más eficiente en términos de performance. Pero hay ocasiones en las cuales yo no puedo decidir si el algoritmo lo hago o no lo hago recursivo. Para el caso, es el caso de los árboles. Entonces, aquí tenemos una estructura muy especial que se llama un árbol binario. Este es un árbol binario, ¿por qué? Porque es de orden 2. Si miran el grado de cada nodo, que eso lo vimos la clase pasada, vea que el grado de un registro es el número de ramificaciones que salen de ese registro. Y el grado del árbol es el máximo grado de cualquier registro del árbol. Entonces, podemos concluir que un árbol binario son aquellos árboles cuyo grado es 2. Y eso de grado 2 es muy sencillo, simplemente asimílenlo como árboles en los cuales de cada ramita máximo salen 2 ramitas. Pueden haber ramas que no salga ninguna. Por ejemplo, aquí en el C, en el D y en el N no sale ninguna ramita. Esas son hojas. Pero es posible que B tuviera ramificación por la izquierda y no tuviera ramificación por derecha, o sea que no tuviera E. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer un programa que nos construya este árbol o que nos construya cualquier árbol. Y ese programa lo vamos a manejar de forma recursiva. Entonces, vamos a crear acá un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer una Java Application. Y esta Java Application vamos a decirle árbol. Voy a llamarle árbol binario. Finish. Entonces, cuando creemos el proyecto árbol binario, ve, ahí me faltó decirle una cosita, hombre. Espérate, yo quito estos comentarios y voy a poner todo un poco más grande para que sea más cómodo. Entonces, simplemente voy a espérate, yo arrastro este splitter un poquito para allá, si deja, pues. Listo, y vamos a poner esto más grandecito. Pero esta clase no la voy a llamar árbol binario, sino que llamémosla prueba de árbol binario. Ahí está, prueba árbol binario. Simplemente le voy a hacer un refactor a esta clase. Ahora, ¿cómo vamos a construir un árbol binario? Cada nodo, o sea, cada bolita de estas la vamos a llamar nodo. Y así como una lista doblemente ligada, la estructura del nodo es muy similar. La estructura de un nodo para una lista doblemente ligada, decimos que es lo mismo para la estructura de un árbol. Entonces, ¿cómo así? Vamos a crear un nodo que tenga una liga a la izquierda y una liga a la derecha. Pero aquí ya lo vemos diferente, no es que se estén ligando uno con otro, sino que ligamos para la izquierda y ligamos para la derecha. Entonces, el siguiente paso es que vamos a crear una nueva clase y la nueva clase la vamos a llamar la clase nodo. Él aquí nos crea la clase. Dentro del paquete árbol binario tenemos la clase nodo. Ahora, la clase nodo, ¿qué vamos a construirle? Breve. Simplemente vamos a definir unos atributos privados de tipo object para poder hacer un árbol de cualquier cosa. Y le decimos aquí dato. Y vamos a tener otros par de atributos privados de clase nodo, o sea, una apuntadora a esos objetos. Vamos a llamarlo la liga por izquierda y el otro va a ser la liga por derecha. Y hasta aquí es como si estuviéramos construyendo una lista doblemente ligada. Voy a crearle un constructor a esta clase.
y va a ser un constructor vacío. No va a tener nada. Simplemente cuando creamos un nuevo nodo, digámosle que el dato es igual a null, como sus dos ligas van a ser iguales a null. Ya les voy a, luego vemos por qué necesitamos que sean nulas. No me interesa que sean de otro tipo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle los getter y los setter a esta clase nodo. Fácil. Clic derecho, insert code, y ahora vamos a decirle getter and setter, y hagámosle getter and setter a todos los métodos. Y yo creo que con eso es suficiente por el nodo. Ahí está. Entonces, paquete, árbol binario, tenemos la clase nodo, y la clase nodo está definiéndola de esta manera. Si observáis, hasta aquí no hay problema. Ahora sí, vamos a crear nuestra verdadera clase que nos va a manejar el árbol binario. Entonces, la clase que nos va a manejar el árbol binario va a ser muy importante. Ahí es donde vamos a tener la verdadera lógica de esto. Y ahí es donde van a existir unos métodos que son netamente recursivos. ¿Cómo le hacemos esto? Vamos a crear una nueva clase y en este momento la clase le vamos a llamar árbol binario. Ahí está. Ahora, la clase árbol binario, ¿qué necesitamos del árbol binario? Y lo voy a ir construyendo aquí en Excel, a ver si soy capaz, a ver si me sale el experimento de lo que quiero hacer, si soy capaz de demostrarlo de forma gráfica y que sea entendible cómo vamos a armar un arbolito. Entonces, para un árbol binario, pues yo primero voy a hacer esto, pero no a esta celda, sino a todas las de la hoja, listo. Cuando necesitemos crear un árbol binario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un apuntador al primer registro. Y en el primer momento, ese apuntador al primer registro, decimos que va a estar apuntando, esto no me lo dejo hacer así el Excel, pues si le pongo esta comita ya, este apuntador al primer registro va a ser igual a nulo. ¿Me hago entender? Para nosotros recorrer el árbol, ¿qué es lo que necesitamos? Un apuntador a la primera hojita, o sea, vamos a necesitar una colita que nos apunte ¿a quién? Al nodo A, porque si perdemos la referencia de ese nodo A, ya se nos deshila todo el nodo, ya no podemos recorrerlo ni lo vamos a poder crear. Entonces, esa colita la vamos a crear en la clase. Entonces, vamos a tener un atributo privado, y el atributo privado va a ser de la clase nodo y va a ser un apuntador al primer nodito. Ahora, vamos a crearle un constructor al árbol binario y en este momento vea pues lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que el constructor del árbol de una vez nos cree todo el árbol, y este primer árbol, que va a ser un árbol binario, vamos a construirlo preguntándole al usuario, oiga, usted, este nodo tiene liga a la izquierda, sí. Este nodo tiene liga a la derecha, sí. Y lo vamos a ir armando, o sea, vamos a hacerlo de forma iterativa con el usuario. Entonces vamos a crear un constructor para esta clase, y el constructor en este caso va a ser un constructor vacío. Entonces creémosle un constructor al árbol vacío. ¿Y cómo va a operar este constructor vacío? Nosotros, lo primero que vamos a hacer es que crear un nuevo nodo, decirle que nodo, vamos a crear un objeto llamado nodo, que es de la clase nodo, que es un nuevo nodo. Al hacer esto, ¿qué hacemos? Volvamos al Excel. Al yo hacer esto, creamos un cajoncito que es el siguiente. Este cajoncito, ¿cómo se llama? Este cajoncito, todo completo, se llama nodo. Y este cajoncito tiene 3 partes. Realmente eso no es que esté a la izquierda, a la derecha, sino que uno se lo imagina así. Pues sí, ok, tiene 3 cajoncitos, y los 3 cajoncitos son la liga izquierda, la liga derecha y el centro. Por el constructor del nodo, ¿qué vale en este momento ese arbolito? Por el constructor de ese nodo, en este momento decimos que los elementos del árbol, que todos los 3 casillitas tienen un valor de nulo, o sea, no le hemos asignado aún ninguna dirección. Entonces, nodo es una dirección física de memoria que ya está asignada.
y las tres casillitas que componen el nodo en este momento están absolutamente vacías. Ahora, la primera vez y solamente para el primer vez le podemos decir lo siguiente, que el puntero P apunta ¿a qué? A nodo. Entonces, al hacer esto, ¿qué logramos? Muy bacano. Al hacer esto logramos lo siguiente, ya P no es un punterito que nos apunte a nulo, sino que decimos que P es un valor que nos está apuntando a quién. Espérate, ¿cómo? ¿Será que yo tengo forma de hacer aquí una cosa bien bacana en Excel? Espérate que por aquí por relleno, a ver, ¿cómo es que es la cosa? Tengo forma de hacer algo bien bonito. A ver, borde, alineación. Aquí, creo que con este me da. Vamos a ponerle esto. Vamos para que apunte. Supongamos que esa rayita diagonal es que apunta. ¿Qué le estamos diciendo? Que el puntero P, ¿a quién queda apuntando? Queda apuntando a nulo. Ahora sí. Y este árbol binario, el constructor, eso lo hacemos por fuera de recursividad. ¿Por qué? Vamos a crear otro método que se llame crear árbol dentro del constructor. Y resulta que este método crear árbol va a ser el que es binario. Y le vamos a decir, cree el árbol basado en qué. Le podemos decir aquí nodo o P, que es lo mismo, ¿sí o qué? Incluso yo aquí, para hacer esto más eficiente, podríamos crearlo así. Esto es equivalente a lo mismo. P es igual a nuevo nodo. Y ya, P está apuntando allá. Y le decimos, cree un nuevo árbol. ¿Y quién es el nuevo árbol? El nuevo árbol lo va a crear con el parámetro P. Y vamos a basarnos en ¿qué? En la raicita, en el primero. Ahora, vamos a crear este método, crear árbol. Si yo le doy al enter al método, él me dice create method. Y me crea el encabezado. Me ahorra pues este pedacito de código, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, es un método, este método me interesa que sea privado. Y este árbol que recibe, va a recibir un nodo. Ahora, cuando nosotros recibimos este nodo, como lo vamos a hacer iterativo, vamos a empezar a preguntarle al usuario, oiga, ¿cuál dato querés ingresar? Oiga, ese árbol tiene nodo por la izquierda, ese árbol tiene rama por la derecha. Y vamos a ir armando nuestro arbolito. Como le vamos a preguntar cosas al usuario, vamos a necesitar un objeto de la clase scanner. Entonces vamos a decirle aquí scanner y creo un objeto llamado sc que es nuevo, scanner, y le decimos que es de la system.in. De esta manera creé el objetico que me va a permitir pedir los datos, ¿o no? Ahora, ¿qué le vamos a decir al usuario? Vamos a decirle ingrese dato. Ahí está. Ingrese dato. Y vamos a decirle al usuario que nos dé cuál es ese dato que quiere ingresar. Y capturemos el dato como un string. Entonces declaramos una variable string que se llama dato. Y el dato es igual a sc.nextLine para capturar lo que el usuario haya dicho. Ahora, después de que capturamos el dato, ya que le podemos decir que ese nodo le podemos establecer como dato, no, todavía no he guardado, entonces no me lo activa. Ese nodo le vamos a establecer como dato ¿qué? El dato que el usuario acabó de ingresar. Entonces ya en este cajoncito, supongamos que el usuario cuando dice ingrese dato, digita la A. Entonces ya vamos a decirle, cuando le decimos que esto entra como nodo al procedimiento, a la parte de datos le llevamos A, y ahí vamos armando, ¿qué? Nuestro nodito, ¿o no? ¿Qué hicimos? Estamos diciéndole que el puntero primero quedó apuntando A, y como A en este momento no tiene rama por la izquierda, ni tiene rama por la derecha, consideramos que A es una hoja, porque es de grado 0, hasta el momento es hoja. ¿Qué le tenemos que preguntar al usuario? Oiga, ¿será que este árbol tiene rama por la izquierda? Entonces simplemente le vamos a preguntar. Entonces le podemos decir lo siguiente. Le podemos decir algo así como esto. ¿Sí o qué? Existe nodo
por la izquierda. Existe nodo por la izquierda de, y vamos a colocar quién es de esto, y vamos a decirle al usuario que nos ingrese sí o no. ¿Sí o qué? Entonces, para que nos diga, ¿existe nodo por la izquierda de quién? Y va a ser nodo por la izquierda de quién, del dato. Para que nos diga, oiga, ¿existe rama por la izquierda de A? ¿Existe rama por la izquierda? Entonces, el usuario va a decir si sí o si no. Entonces vamos a declarar otra variable string en el cual vamos a capturar la respuesta del usuario. Entonces respuesta es igual a sc punto, nuevamente, next line. Y hasta aquí no hemos hecho nada recursivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el usuario, en este caso, ¿qué tiene que responder? Que si hay nodo por la izquierda de A. Obvio, hay nodo por la izquierda de A. El nodo que está a la izquierda de A, ¿quién es? El nodo B. Entonces, si hay nodo por la izquierda de A, entonces vamos a preguntarle. Si la respuesta es igual, pero ¿cuál será la diferencia entre decirle equals y equals ignore case? Que no me importa si la S la digitaron en mayúscula o minúscula, entonces me conviene más esta. Si la respuesta es igual a sí. ¿Sí o qué? Si la respuesta es igual a sí, ¿qué significa? Que si hay nodo por la izquierda. Y si hay nodo por la izquierda, ¿qué nos toca hacer? Nos va a tocar crear otro nodo, que es donde vamos a meter eso. Entonces vamos a decirle que vamos a crear otro nodo, ese otro nodo lo vamos a llamar otro, y otro va a ser igual a new nodo. Oh, pues que esto se pone bueno. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que al nodo original vamos a establecerle la liga izquierda. ¿Se la vamos a establecer a quién? Al otro nodo. Entonces vea pues lo que hemos hecho hasta acá. Cuando hacemos eso, vea lo que pasó en el Excel. Creamos otro cajoncito de estos. Pero el cajoncito lo creamos y lo voy a poner aquí pues por facilidad gráfica. Este cajoncito, ¿cómo se llama? Este cajoncito se llama otro. Oh, pues, este cajoncito se va a llamar otro. Y por el momento, este cajoncito, los tres valores están en null. Pero ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que le establezca la liga izquierda al nodo. Y la liga izquierda del nodo, ¿a quién tiene que apuntar? Tiene que apuntar a otro. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces simplemente vamos a colocarle aquí, el Excel me ayuda con esto, que me ponga esta rayita, para representar que me lo está pintando. Para que nos quede más bonito, voy a quitarle todas las otras rayas a eso. Ponerle fondo blanco. Marci, a ver. Epa, no, ¿qué le dije? ¿Cómo es que le quito yo eso? A ver. Sin relleno, ahí está. Ah, no, es blanco. Ahí está. Entonces ahí se nos va viendo el árbol, ¿sí o qué? Entonces, ojo. ¿Y qué tenemos que hacer? Un llamado recursivo. Luego de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un llamado recursivo. Volvemos a llamar el mismo método, crear árbol. Pero cuando llamemos el árbol, vamos a decirle que ya en quién se va a basar. Se va a basar en la raíz. Si os dais cuenta, este método es un método recursivo. ¿Por qué? Se llama crear árbol y estamos diciéndole nuevamente crear árbol. Entonces estamos diciendo crear árbol, ¿por qué? Por la izquierda. Ahora, eso era si te... Entonces cuando llegue a la izquierda, ¿qué va a hacer? Aquí va a ser una llamada recursiva. ¿Por qué? Porque va a preguntar otra vez si tiene nodo por la izquierda. Y eso se puede profundizar en n veces por el grado de profundidad que tenga el árbol. Ahora, en caso de que el usuario diga, no, ¿sabes qué? Yo no tengo nodo por la izquierda. Es decir, volvemos a hacer un llamado acá. Él pregunta el dato. Entonces el dato cuando haga otra vez el llamado, esto ya no se queda llamando otro, sino que esto se queda llamando nodo. ¿Qué hace? Pide el dato. Supongamos que el usuario meta como dato el dato B. Entonces el dato B queda aquí en la parte dato. Y vuelve a preguntar para este nodo. ¿Existe nodo por la izquierda? Supongamos que no hay. Vamos a hacer un árbol chiquito. Entonces el que va a decir, ya cómo tiene que quedar esta liga. Esa liga tiene que quedar nula. Pero como el constructor me la puso nula, no la tengo ni que establecer. Ahí la puedo dejar así. ¿Sí o qué? Ahora,
esta misma operación que hicimos para si había nodo por la izquierda, esta misma operación, ¿por dónde la vamos a repetir? Vamos a repetir esto mismo, pero ya no le digamos que si existe nodo por la izquierda. Preguntémosle si existe nodo por la derecha. Ahora voy a declarar aquí la variable string para no tener la variable respuesta. La voy a declarar aquí más fácil para no tener que declararla aquí dos veces. Me queda más bonito el código. Aquí declaramos respuesta y aquí declaramos la variable respuesta. Pues ya le vamos a preguntar, oiga, ¿existe nodo por la derecha? Y este man ya tiene que ya van a respondernos si existe nodo por la derecha del dato. Entonces, si existe nodo por la derecha del dato, ¿qué tenemos que hacer? Creamos otro nodo, pero ya no lo ligamos a la izquierda, sino que lo ligamos a la derecha. Y volvemos a hacer otro llamado recursivo al método crear árbol. Y señores, esta maravilla de código, así donde ustedes la ven chiquita y todo, crea un árbol binario, preguntándole, oiga, usted tiene nodo por la izquierda, usted tiene nodo por la derecha. Vea dónde está la recursividad, que en cada rama él vuelve a preguntar, ¿usted tiene nodo por la izquierda? Si le dice que sí, se vuelve a llamar recursivamente. ¿Usted tiene nodo por la izquierda? Sí, y se vuelve a llamar. Entonces ve que estamos creando cada vez más los nodos que se van profundizando hacia la izquierda. Y luego empezamos a devolvernos, y se devuelve y le pregunta, ¿usted tiene nodo por la derecha? Y si dice que sí, entonces ya empieza a profundizar en la derecha, y así sucesivamente. Vamos a hacer eso para cada arbolito, para cada nodo. Vamos a probarlo, pero para poderlo probar necesitamos poder ver cómo nos quedó el árbol. Entonces el árbol, hay tres formas de recorrerlo. Podemos hacer un recorrido preorden. ¿Cómo es el recorrido preorden? Es A, B, D, E, ¿cierto? Y esto ya lo recorrí. Luego es nos vamos como así, A, B, D, E, y luego de la E saltamos C, F, G. Ese es un recorrido preorden. Hacemos este movimiento. Nos vamos hasta el fondo, nos devolvemos a este y después recorremos otra vez estos dos. Ese viene siendo recorrido preorden. El recorrido in orden. El recorrido in orden viene siendo, mira que agarra, es de la esquina de abajo. Coge D, B, A. Después agarra, ¿cómo? No, perdón. Es D, B, E. Entonces primero empieza como de la esquinita. Luego es A, F, C, G. Y el recorrido post orden viene siendo D, E, B. ¿Sí o qué? D, E, B empieza de abajo, F, F, G, C, y por último pinta el A. Entonces, ambos recorridos tienen diferentes utilidades, pero son las formas de recorrer el árbol. Vamos a hacer uno de ellos. Entonces, empezamos aquí en nuestra clase árbol. Entonces, en nuestra clase árbol, tenemos para que nos recorra el árbol, vamos a tener que tener un método privado, un método público. Por ejemplo, aquí el constructor es público. Y el constructor público llama un método privado crear árbol. El crear árbol es el que es recursivo, que se empieza a llamar varias veces. De forma similar, vamos a mantener la tendencia cuando vamos a recorrer un árbol. Entonces, vamos a crear un método público que no nos va a devolver nada. Y este método se va a llamar recorrido preorden. El recorrido preorden, ¿qué tiene? No recibe ningún parámetro. Ahora, cuando le digamos que nos haga un recorrido preorden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que nos haga un preorden y que se base en el puntero P, que el puntero P es la primera esquinita que nos define un árbol. Obviamente preorden no existe, por eso saca error. El método preorden va a ser el método que va a ser recursivo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a presionar aquí al enter. Entonces vamos a simplemente, él aquí nos crea el encabezado del método, y este método preorden lo que hace es que recibe un nodo. ¿Cómo es el recorrido preorden? Fácil. Nosotros le tenemos que preguntar si
Le vamos a decir, si el nodo es diferente de nulo, ¿qué significa? Que si el nodo es diferente de nulo es porque no ha llegado todavía a los extremos. Y si no ha llegado a los extremos, en el preorden, primero imprimimos y luego recorremos a la izquierda y posteriormente recorremos a la derecha. Ese es preorden. Entonces vamos a decirle que cuando hagamos un recorrido preorden, vamos a decirle que nos imprima ¿qué? Vamos a decirle que nos imprima el nodo. Ahora, si yo le digo que me imprima el nodo, tengo que hacerle un toString aquí al nodo, para que no me ponga problemas si no me imprime la dirección del nodo. Entonces vamos a insertar aquí código, y el insertar código, creémosle el toString, y vamos a crear un toString vacío. ¿Para qué? Para que cuando le digamos que haga un toString del nodo, simplemente le decimos que retorne el dato.toString, y de esta manera me evito que nos imprima la dirección del nodo. Imprimimos el nodo, y después de imprimir el nodo vamos a imprimir el nodo, no, más bien pongámosle aquí printf para no complicarnos. Imprimimos el nodo, y después del nodo imprimamos un tabuladorcito, y eso va a ser como imprimimos el nodo. Ahora, después de que imprimamos el nodo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un llamado recursivo a preorden, pero ya le decimos que nos haga un recorrido primero por la liga izquierda, aquí le decimos get liga izquierda, y luego hacemos el recorrido preorden por la liga derecha. ¿Qué significa esto? En un recorrido preorden, ¿qué hacemos? Primero imprimimos el dato, y luego hacemos recorrido por la izquierda, y después hacemos recorrido por la derecha. Y así como hicimos ya el recorrido preorden, es muy fácil hacer el recorrido inorden y hacer el recorrido posorden, porque son similarcísimos los códigos. Vamos a revisarlos. Para hacer el recorrido inorden, entonces voy a copiar este código de acá, y ya para hacer, le vamos a decir recorrido, ya no va a ser preorden, sino que va a ser recorrido in orden. En el recorrido in orden vamos a hacer un llamado recursivo a un metodito que lo vamos a llamar inorden, y este metodito inorden es un método, ya es el recursivo. Vamos a ponerle aquí por el momento inorden para que no me haya, antes de que se me olvide, y aquí antes de que se me olvide. Ahora, ¿cómo es el recorrido inorden? El recorrido inorden primero hace un recorrido por la izquierda, y luego de que hace un recorrido por la izquierda imprime el dato, y después de que imprime el dato ya lo que hace es un recorrido por la derecha. Eso se llama recorrido in orden. Y por último, ya entrados en gastos, vamos a completar esto. Hagamos el otro recorrido, que es el recorrido post-orden. Entonces simplemente tenemos aquí un método que es el método post-orden. El método post-orden va a ser una llamada recursiva a otro que va a llamarse post-orden, y post-orden es el que se va a llamar a sí mismo varias veces. Este método lo vamos a llamar post-orden. Ahora, el post-orden, ¿cómo funciona? ¿Cómo? Aquí tengo una R de más, por eso arriba me saca error. Listo. Ahora, el recorrido post-orden, vea cómo opera. Recorrido post-orden, ¿qué hace? Primero hace un recorrido por la izquierda, luego hace un recorrido por la derecha, y por último imprime el dato. Y esas son las tres posibilidades que tenemos. Ahora, para poder probar esto, nos toca hacer ¿qué? Nos toca hacer ya el llamado a la clase principal. Entonces primero probémoslo de la manera sencilla. Entonces vamos a crear aquí en nuestro programa principal, donde dice prueba árbol binario, vamos a crear un menucito que nos dé las opciones. Primero creemos el árbol. Entonces vamos a decirle que de la clase árbol binario vamos a crear un árbol, y ese árbol vamos a decir que es igual a nuevo árbol binario. Recuerden que el constructor de árbol binario no tiene parámetros. Demos el arbolito ahí.
Cuando le decimos nuevo, no, ojo, miento. Simplemente digámosle árbol, así. No lo instanciemos todavía. Árbol binario, árbol. Eso, el objeto queda nulo. Todavía no podemos disparar el constructor porque el constructor es el que me empieza a pedir los nodos. Ahora sí, declaremos una variable opción y luego de que declaramos una variable opción, vamos a hacer un menú, un do while, y en el menú vamos a decirle que opción es igual a menú. ¿Y qué va a hacer menú? Las diferentes opciones que va a tener mi programa. ¿Qué opciones va a tener el programa inicialmente? Las opciones que va a tener el programa son las siguientes. Empezamos. La primera opción va a ser crear el árbol. ¿Cierto? Crear árbol. La siguiente opción, vamos a hacer varias. 2. Vamos a hacer recorrido preorden. Más luego hacemos recorrido in orden, la opción 3. Y por último vamos a hacer la opción 4, que sea recorrido post orden. Y vamos a probar que todas esas opciones nos generen la opción 0, la vamos a destinar para salir. Y aquí simplemente le decimos digite su opción. Ok, digite su opción. Para que podamos capturar aquí, declaramos el objeto de la clase scanner de la system.in. Ok, y ya simplemente le decimos return. Asumamos pues que el usuario no me hace la embarrada y me mete una letra por ahí en eso que a mí me reventaría el programa. Lo podríamos validar, retorn el entero. Ahora sí, vamos a decirle while la opción sea diferente de 0. Se nos va a quedar acá en el menú. Y lo que vamos a hacer es vamos a analizar lo que el usuario digite en esa opción. Switch OPC case 1. En el caso de que diga 1, vamos a decirle que el árbol, el objeto árbol, va a ser igual a new árbol, y de esta a new árbol binario. Y de esta manera disparamos el constructor, que es el que nos crea el árbol. Y no olvidemos, aquí tenemos que colocar siempre esa estructura case. Nos pide el break. En caso que el usuario diga 2, vamos a hacer ¿qué? Vamos a pintar el recorrido preorden. Entonces simplemente le decimos árbol, punto, y aquí tenemos los métodos. Recorrido va a ser recorrido preorden, ¿cierto? La opción 3, bueno, este árbol saca error porque este objeto normalmente hay que inicializarlos. Si no, esa vaina no me compila. Yo no sé, es más cansón, ve que ahí se quita eso. Se supone que es lo mismo hacer eso, pero el compilador me lo reporta como error. No debería. Hay cosas que el compilador hay veces se descacha. La opción 3 va a ser recorrido, ya no preorden, sino que dijimos que era recorrido in orden, ¿cierto? Y por último, la opción 4, vamos a ponerlo como recorrido post orden. Si no estoy mal, ahí hemos terminado. Este programita, bien bonito y todo, con menú que nos quedó, va a servir para crear el árbol, y luego de crear el árbol nos va a permitir preguntarle al usuario, nos va a permitir recorrerlo de los diferentes recorridos que tenga. Vamos a probarle a ver si es verdad, a ver si esto nos opera. Vamos a darle play al proyecto. Al darle play al proyecto, bueno, aquí apareció chiquitico en la parte de abajo, voy a engrandecerlo un tantito. Aquí nos dice crear árbol. Entonces la opción 1 va a ser crear árbol. Entonces, ojo pues, vamos a crear el árbol que tengo en el PowerPoint. Entonces él empieza pidiendo dato.
¿Cuál será el primer dato que tenemos que ingresar? A. Entonces aquí vamos a decirle que el primer dato es A. ¿Cierto? Él nos dice, existe nodo por la izquierda de A. ¿Sí o no? Pues espérate, digo que es que yo soy obsesivo con el orden. Aquí me faltan ¿cuántos punticos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 9 punticos, esperen. Para que nos quede bien bonito. Sí, sí, sí. O sea, pulidos, ¿sí o qué? Pulidos hasta la muerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Ahora sí probemos lo que ahora sí nos damos gusto. 1, crear árbol. Entonces ingrese dato, el primer dato es A. Ahora, ay, fue pucha. No, no. Nos pasamos, nos pasamos. No, 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 espere. Que si ya nos gastamos el. Quitémosle un puntito. Ahora sí. Ahí está. Play. Nuevamente al proyecto. Creemos el árbol. Ingrese dato. El dato va a ser A. Ahora sí quedó donde yo quería. ¿Existe nodo por la izquierda de A? Claro, si miramos aquí el árbol, aquí vemos que existe un nodito. ¿El nodito es cuál? El nodito es B. Entonces vamos a decirle que sí. Y aquí nos pide cuál es ese dato. ¿Ese dato quién es? El dato es B. Vea que luego hacemos otro llamado recursivo. Este ya es el segundo llamado recursivo. Cuando nos pregunta, ¿existe nodo por la izquierda de B? Miramos aquí nuestro arbolito. ¿Sí hay nodo? Sí, hay un nodo por la izquierda de B. ¿El nodo por la izquierda de B es quién? Es D. Entonces vamos a decirle que sí. ¿Y quién es ese dato? Vea que ya es el tercer llamado recursivo. Ese dato es D. Luego cuando llega el tercer llamado recursivo, está preguntando, ¿existe nodo por la izquierda de D? Míralo aquí, ya no. Ya terminamos. Entonces vamos a decirle simplemente no. Y nos pregunta, ¿y existe nodo por la derecha de D? Digámosle, tampoco. Si ustedes miran el árbol, la D es una hoja. Entonces tampoco tiene nodo por la derecha de D. Entonces vamos a decirle que no. Entonces ve que él se devolvió. Como ya terminó el llamado recursivo, ¿a dónde vuelve? Está preguntándonos ya por el nodo de la derecha de B. Nos pregunta, ¿existe nodo por la derecha de B? Efectivamente, aquí tenemos un nodito a la derecha de B. Entonces vamos a decirle que sí existe nodo a la derecha de D. Y nos pregunta, ¿cuál es ese dato que está a la derecha de B? Y decimos que es la E. Vamos a decirle que el nodo que está a la derecha se llama E. Ahora, ¿existe nodo por la izquierda de E? No, la E es hoja. No tiene nodo por la izquierda y no tiene nodo por la derecha. Entonces se devolvió ya al primer llamado recursivo. ¿Y el primer llamado recursivo dónde quedó pendiente? ¿Existe nodo por la derecha de A? Le decimos sí, existe nodo por la derecha de A. ¿Y cuál es la derecha de A? La derecha de A es el nodo C. Entonces vamos a decirle que el dato que está a la derecha de A se llama C. Más luego nos pregunta, ¿existe nodo por la izquierda de C? Y efectivamente hay nodo y es el F. Entonces vamos a decirle que si hay nodo por la izquierda de C y que ese nodo es F. Y nos pregunta, ¿existe nodo por la izquierda de F? Yo le digo, no, ese ya es hoja. No existe nodo ni por la izquierda, ni existe nodo por la derecha. Entonces se nos va a devolver a preguntarnos por la derecha de C. Dice, ¿existe nodo por la derecha de C? Por la derecha de C sí lo hay. El de la derecha de C, ¿quién es? El nodo G. Entonces vamos a decirle que el nodo que hay por la derecha de C sí existe y se llama G. Ahora nos pregunta, ¿y existe nodo por la derecha de G? En este caso le decimos que no, y haciendo esto, aquí se termina la creación del árbol. Ya pasó al menú, ya lo creamos. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. ¿Cómo hacemos para probarle? Para probar esto, vamos a hacer un recorrido preorden del árbol. Si le digo 1, perdón, 2, recorrido preorden, aquí nos mostró, tarán, no mostró nada, ¿cierto? ¿Sí o qué? Ya, verdad, después le dijimos 2, recorrido preorden, y no mostró nada. Y si le decimos 3, tampoco muestra nada. Y 4, tampoco muestra nada. Bueno, vamos a revisar a ver qué fue lo que pasó acá. Yo ya creo saber que se nos olvidó un pedacito. Práctico, miremos aquí en el output, vamos a darle 0 salir. Vamos a ver, en el constructor del nodo,
tarán, nosotros le estamos diciendo que la liga izquierda y las ligas derechas son nulas. Vamos a revisar a encontrar el errorcito. Y en el árbol binario, cuando lo recorremos, decimos si el nodo hacerlo. A ver, de pronto aquí tengo problemas con este print. Digámosle nodo punto get dato. Sí, señor. En el constructor del árbol. ¿Por qué? No, o sea, es que es lo mismo hacer. Vamos a ver, de pronto tú lo que dices es crear aquí un nuevo nodo y decirle que P apunta a nodo y tirar el árbol con nodo, pues, o con P, ahí da lo mismo. Listo. Va a probar esto aquí nomás, que de pronto era eso, o de pronto era el constructor que lo cambiamos aquí la forma. Espérate, no hagamos dos cambios al mismo tiempo, porque si hago dos cambios al mismo tiempo ya no sé qué fue lo que, no sabemos cuál es el que lo arregle. La idea no es arreglarlo a lo loco, sino saber. Creo que el primer dato es A, digámosle que sí existe nodo por la derecha de A, que es B, y digámosle que no existe y que no existe. Y ahora por la derecha de A, sí digámosle que existe uno, que viene siendo C, y que no hay nodo por la izquierda y no hay nodo por la izquierda. Ahora sí, si le decimos recorrido preorden 2, ahí ya nos mostró, el preorden viene siendo A, B, C. Entonces, primero el nodo, luego hace recorrido por la izquierda y luego hace recorrido por la derecha. El recorrido in orden. ¿Cómo es el in orden? Primero hace recorrido por la izquierda, luego muestra el dato y luego hace recorrido por la derecha. O sea que nos va a mostrar B a C. Ahí está. Y el recorrido post orden, primero que hace recorrido por la izquierda, recorrido por la derecha y luego muestra el dato. O sea que nos va a mostrar BCA. Vamos a ver si sí es verdad. 4, recorrido posorden. Ahí está, BCA. Listo. Solamente una cosita para arreglar aquí estos recorridos. Luego de que haga el recorrido, que nos imprima una línea en blanco. Eso nos falta. Para que no nos quede, para que no se nos desconchinfle el... Cada que haga cada recorrido, le queda faltando una línea en blanco. Vamos a ponerle este detallito, pues simplemente va a ser por manejo de pantalla. Ahora sí, creemos nuestro arbolito grandecito, a ver ya si nos lo muestra. Play de nuevo. Lo barro es que aquí hay que volver a crear el hijo de madre árbol y uno se demora siempre haciéndolo. Vamos a darle play al proyecto nuevamente. Crear el árbol. Entonces empezamos. Existe el A, sí tiene dato por la izquierda. El dato por la izquierda se llama B. El B sí tiene dato. Y el que está a la izquierda de B se llama D. Entonces vamos a decirle aquí D. El D no tiene por la izquierda y no tiene por la izquierda. Ahora, el B sí tiene por la derecha. Y el que está a la derecha de B se llama E. ¿Sí o qué? Y la E no tiene por la izquierda ni... No, fue pucha, lo tiré. Porque le dije que si existía no por la derecha de A. Bueno, vamos a recorrer el árbol aquí como nos quedó. Recorrido preorden. Pues ahí es que nos quedó muy chiquito el árbol. Ahora, estos programas de árboles son muy aburridores uno hacerlos. ¿Por qué? Porque uno quisiera ver el árbol como en forma gráfica. ¿Me hago entender? No es suficiente con hacer el recorrido preorden o inorden. Yo no sé si a ustedes les pasa, pues yo quedo como iniciado. Yo quisiera ver la estructura del árbol, sino que es que graficar un árbol que me quede así como de para abajo es un algoritmo durísimo. Ese algoritmo pues que me grafique el árbol, pero yo encontré la manera de que lo pudiéramos graficar medianamente bien. Vamos a hacer esa opción para poder completar y poder revisar nuestros árboles. Entonces vamos a crearle una nueva opción al menú, y la nueva opción que le vamos a poner a este menú va a ser la opción 5. Va a ser la opción graficar árbol. Y pues como lo vamos a hacer, vamos a ser muy avispados y nos vamos a pegar de un componente que es especial para los árboles. Vamos a darle aquí graficar árbol. Ahora, mis señores, piensen en lo siguiente. Esto será un árbol. Eso es un árbol.
No es binario, es un árbol eneario, porque cada rama puede tener n ramificaciones. Vamos a graficarlo con una cosa de esas. Esa cosa de esas, ¿cómo se llama? Eso se llama un J-tree. Normalmente los J-tree, ¿para qué sirven? Los J-tree sirven para hacer menús, para navegación en las aplicaciones, son muy cómodas. Cuando una aplicación tiene muchas opciones. Otra forma de hacer un menú de navegación elegante para el usuario es un J-tree. Los árboles, donde tienen mucha aplicabilidad, no es sino ver la estructura de directorios. Yo aquí tengo el equipo, dentro del equipo tengo unidades, dentro del disco C tengo carpetas, dentro de esta carpeta tengo más carpetas, dentro de esta carpeta más carpetas, etcétera. Esos son árboles. Entonces vamos a pintar nuestro árbol, lo vamos a pintar con una cosita parecida a esas. Ese J-tree pues son aburridorcitos de manejar, pero vamos a ver si nos sale, si metemos la cabeza por aquí, a ver si somos capaces de sacarla. Vamos a crear la opción que se llame, ¡tarán!, graficar árbol, ¿o no? Vea pues cómo vamos a hacer esa opción de graficar árbol. Para graficar el árbol, vamos a incluirle a vamos a incluirle un formulario gráfico a esto. Ese formulario gráfico, ¿cómo lo agregamos? Aquí en el paquete vamos a decirle nuevo, pero ya no le vamos a decir que es un Java class, sino que peguémonos de una utilidad que tiene el NetBeans, porque si no me tocaría hacerlo todo a mano, pedaleado, muy duro. Entonces hagámoslo con una utilidad, vamos a crear un JFrameForm. Cuando le decimos que vamos a crear un JFrameForm, vamos a decirle que eso se va a llamar, ¿cómo llamamos a esto? Llamémoslo gráfico árbol. Es otra clase, gráfico árbol, ¿sí o qué? Finish. Cuando le decimos gráfico árbol, ¿el qué nos crea? Nos crea aquí un canvas para yo poder ¿qué? Para poder colocar aquí un arbolito. Y aquí una de estas, vamos a ver si la encuentro. ¿Cuál es que es? Swing Windows, hijo de pucha, me olvidó ya. ¿Dónde es que está? A ver, ¿dónde es que lo encontré yo? A ver, por aquí lo había encontrado. ¿Cómo? Vamos a ver, es Radio Button, Brew, List, no, tree. Véalo, por aquí yo buscándolo aquí abajo y aquí me estaba comiendo. Vamos a arrastrar un objeto tree y lo vamos a poner acá en el formulario. ¿Listo? Voy a agrandarlo un tantito y simplemente también le voy ¿a qué? Voy a hacer lo siguiente, lo voy a pegar acá para que él ya se me ancle y voy a ampliarle el tamaño al formulario. Ahí me quedó. Este objetito también tiene propiedades. En la propiedad de título vamos a colocarle gráfico del árbol. Pues lo que vamos a hacer, para ya hacer interesante esto. Gráfico del árbol. Hasta el momento, vamos a probar lo que hemos hecho. No hemos hecho prácticamente nada, pero vamos a probarlo. Simplemente, ¿cómo hacemos para llamar eso? Aquí en la clase que dice prueba árbol binario, vamos a crearle la nueva opción, que es la opción ¿qué? La opción 5. Entonces en la opción 5, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear un nuevo objeto que es de la clase gráfico árbol. Entonces vamos a decirle gráfico árbol, vamos a decirle gráfico, y gráfico vamos a decirle que es igual a new gráfico árbol, porque eso es una clase. Y ahora si queremos ver eso visible, simplemente le decimos la propiedad gráfico.set. Hay una propiedad que se llama la propiedad set visible, y la propiedad set visible la establecemos en true. Vamos a probar eso, listo, para que ustedes vean a dónde queremos llegar. Entonces cuando le decimos eso, bueno, obviamente aquí no hemos creado el árbol, pero le voy a decir gráfico árbol. Cuando le decimos graficar árbol, ¿qué pasa? Nos va a pintar una ventanita, y esta ventanita tiene esto. Eso es lo que vamos a hacer, gráfico de árbol, sino que es que él, cuando él crea la ventanita, incluso aquí ya me le puso los eventos de resize, vea. Cuando él crea la ventanita, ¿qué hace? Crea estas opciones, crea que colores, y pone aquí que azul, violeta, rojo, deportes, basquetbol, fútbol, ¿sí o qué? Comida, y ahí hay unas cosas. Pero eso es un ejemplo pues que nos pone el J-tree. Ahora sí, vamos a hacer que esta creación del árbol se nos cree dinámicamente con el árbol que yo ya tengo prearmado en memoria, y ahí sí lo vamos a poder ver gráfico, y ya sí le vamos a ver más cara de árbol a ese árbol, porque eso es un recorrido preorden y orden, ven una chorrera de números. No vamos a poder. ¿Por qué quiero que hagamos esto graficado?
porque los próximos algoritmos que vamos a hacer, los vamos a hacer sobre árboles binarios de búsqueda, y ahí sí me interesa saber muy bien cómo me quedan los nodos, para saber cómo borramos los nodos y cómo balanceamos el árbol. Si no lo veo gráfico, me va a quedar muy difícil entender cómo vamos a balancear el árbol. Bueno, entonces por el momento tenemos esa cosita ahí, no nos está pintando el árbol, pues está pintando cualquier cosa menos el árbol. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para comunicar eso? Vamos a decirle, bueno, para que no se me cierre la aplicación cuando cierro la ventanita, hay una propiedad que tiene esta joda, y hay una propiedad que llama exit on close. Cambiémosle esa propiedad de exit on close, cambiémosla simplemente a dispose. Significa eso, que cuando yo cierre la ventanita, no me cierre la aplicación, sino que simplemente haga dispose de ese objeto, o sea, lo libere de memoria. Eso es un detallito, pues. Listo. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, señores? Vamos a decirle, este gráfico tiene que recibirnos el árbol, porque yo, si no, ¿qué va a pintar? Yo le tengo que pasar el árbol. Entonces, esto que es una clase, vamos a cargarle a esta clase, él me genera todo eso que hicimos, él nos generó todo este viajado de código, que recomiendo, no se pongan a tocarlo nunca, que hacen un daño ni el berraco. El que quiera poner a estudiar, estudie lo que él hizo ahí. Pero esto es una clase común y corriente. En esta clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unas propiedades adicionales. ¿Qué propiedad vamos a crear? Vamos a crear una propiedad, vamos a decirle private, y vamos a crear una propiedad que es de la clase, ojo pues, de la clase árbol binario. Ahí está. ¿Cómo vamos a llamar esa propiedad? La vamos a llamar árbol. ¿Por qué? A mí me interesa yo poderle pasar el árbol al gráfico. Entonces, para poderle pasar el árbol al gráfico, ¿qué nos toca hacer? Crearle un método que me permita pasarle ese árbol. Entonces, primero lo definimos como atributo privado, y luego de definirlo como atributo privado, ¿qué hacemos? Fácil, insert code, y aquí también opera el getter and setter. Creémosle un método getter and setter, ¿a qué propiedad? A la propiedad árbol. Ahora, a mí no me interesa obtener el árbol, a mí me interesa es establecerlo. Entonces, quitémosle el get. No le dejemos sino el set. Ahí está. ¿Para qué hacemos eso? Para yo desde el otro programa poderle pasar el árbol como parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Cuando lo llamemos, vea pues, cuando le digamos prueba árbol binario, ¿qué le vamos a decir aquí? Antes de hacer el gráfico visible, ¿qué le decimos? Le decimos que el objeto gráfico ya tiene un método que se llama ¿cómo? Set árbol. Vean qué belleza. ¿Y qué le pasamos? El árbol. Entonces ya le transportamos el árbol. No lo hemos pintado, pero al menos lo transportamos para allá. ¿O no? ¿Sí o qué? Bueno, ¿qué otro arreglo nos toca hacer importante ahora? Para poder pintar ese árbol dinámicamente, voy a necesitar un objeto que lo voy a definir aquí como un atributo privado, porque quiero que sea global a toda la clase. Y este objeto se tiene que llamar, va a ser un default. Se llama default tree model. ¿Qué significa eso? Y este default tree model bueno, si yo le digo default tree, control barra espaciadora, él aquí tiene default tree model para poder importar la librería. Y el default tree model lo vamos a llamar modelo. ¿Por qué? Todos esos JTree, para poderlos armar dinámicamente, se basan en otro objeto, que es de la clase default tree model. Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer aquí en el árbol? Fácil. Tenemos que activarle un evento a este formulario. ¿Cómo así que un evento? Un evento es que cuando el formulario haga load, me dispare un evento. ¿O no? Ese evento, ¿cómo lo cargamos? Tocamos aquí el formulario y aquí en la parte de propiedades hay una propiedad que llama events. Y en el evento del formulario vamos a buscar uno que se llama... A ver si está, se llama kpress, ¿cómo es que está? No, a ver, John, ¿cuál fue? No, aquí es que me estaba confundiendo con .NET, que es load. Aquí se llama window opened. Entonces, ¿qué hacemos eso? Cuando el formulario haga opened, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar dinámicamente nuestro árbol. Para pintar dinámicamente nuestro árbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, lo primero, vamos a crear
para poder crear cada nodito, se crea con un objeto que se llama default, mutable, default mutable tree node. Entonces aquí vamos a crear primero un nodito que va a ser la raíz del nodo, y la raíz del nodo le vamos a decir que es new default mutable tree node, y simplemente le colocamos aquí la palabrita raíz. Pues esa raíz es donde va a iniciar todo el árbol, es como la tierra donde sembramos el árbol. Después vamos a decirle que nuestro objeto modelo, que es un objeto que recuerden que es el atributo privado, le decimos que es igual a new default tree model, y le pasamos como parámetro el nodo que acabamos de crear para que se nos base en eso. Y listo. Y ya le decimos que el objeto que se llama jtree, ¿quién es jtree1? jtree1 es esto, vea, esta cosita. Si le miramos aquí cambiar el nombre, observen que esto se llama jtree1. Lo voy a dejar jtree1, no le vamos a cambiar el nombre, vamos a dejarlo tal cual. Ese jtree1, vamos a decirle jtree1 punto, tiene un método que llama el método setModel, y el método setModel le vamos a pasar el modelo. Eso es lo único, por el momento vamos a hacer eso. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Esto lo hacemos ¿para qué? Simplemente para que me quite lo que ya había pintado el árbol. Me explico. Si corremos nuevamente el proyecto y le decimos 5, graficar el árbol, ya que nos va a aparecer, ya le quitamos todo eso, ya solamente nos aparece la palabrita raíz, y ya sobre la raíz que vamos a pintar, cada uno de los nodos. Ahí lo vamos construyendo paso a paso, ¿sí o qué? Es que uno ve el código ya hecho y no lo entiende uno. Es mejor cuando lo vamos caminando. Ahora sí, vamos a necesitar mover ese árbol, pero entonces cuando vamos a pintar ese árbol, ojo pues lo que tenemos que hacer. Primero me toca hacer una modificación aquí en el árbol. El árbol, yo necesito obtener por fuera el puntero P, para poder de ahí seguir y recorrer todo el árbol. Y resulta que como el atributo P es un atributo privado, yo no tengo acceso a ese puntero P por fuera de la clase árbol binario, y necesito tener acceso por fuera. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Fácil, simplemente vamos a decirle insert code y vamos a crearle un método getP. Necesito un getP para eso, entonces vamos a decirle que vamos a necesitar un getter. ¿Getter a qué atributo? Al atributo nodo, y ahí está. Ahí creamos ¿qué? Un método público, llama getP, para que nos dé ¿qué? El puntero al primero. ¿Para qué necesitamos el puntero al primero? Porque cuando estemos graficando el árbol, vamos a crear un método que se llame pintar árbol. Y cuando vayamos a pintar el árbol, ¿qué le vamos a pasar? Le decimos que le vamos a pintar árbol, vamos a decirle, yo tengo un objeto que es el árbol, le digo árbol.getP, para que me dé el puntero el primero. Tengo que decirle sobre qué raíz lo va a pintar, o sea que le decimos raíz. Cuando cada raíz tiene un punterito, un contador. ¿Me explico? Si hay dos mismas ramas en una raíz, yo las tengo que numerar 0, 1. Entonces, como es la primera, la numeramos con 0. Ahorita le explico eso del 0 y del 1, que es muy importante. Ahora aquí tenemos el método pintar árbol. Este método pintar árbol tiene que ser un método recursivo. Y ya lo pinto como quiero. Vamos a hacer un recorrido preorden. Es prácticamente hacer el recorrido preorden, pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a empezar a ligar todos esos nodos dinámicamente. Démosle al enter. Y no se preocupen que este método pintar árbol lo hacemos una sola vez en la vida. Ese ya nos queda sirviendo para los otros que vamos a hacer de árboles. Este metodito es un tanto pesadito. Entonces vamos a coger aquí pintar árbol, vamos a decirle go to source, y aquí tenemos el pintar árbol. ¿Qué parámetros tiene? Vamos, yo pasteleo por aquí que yo ya lo había preparado. Listo. El pintar árbol, ¿qué recibe? Recibe el nodo. El otro, este siguiente parámetro es un default tree node. ¿Es qué? Es el padre. ¿Cómo se llama el padre al cual yo voy a ligar esto? Y esto otro lo vamos a llamar el índice. Vamos a llamarlo index.
Listo. Pues, ¿cómo vamos a pintar el árbol? Si ustedes observan bien, pintar el árbol es lo mismo que hacer un recorrido preorden, pero tiene sus bemoles. ¿Cómo le vamos a...? Entonces, vea, ¿qué tanto es que voy a copiar el método que se llama recorrido preorden? Porque me voy a basar en este. Pero ya no voy a pintar simplemente el nodito, sino que lo vamos a ligar en la hoja, lo vamos a ligar en un tree. Entonces voy a copiar este código y vamos a decirle aquí graficar árbol, y cuando pintemos el árbol empezamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando pintemos cada ramita del árbol? Ya no hacemos un system.out.print, sino que ¿qué hacemos? Creamos otra rama. ¿Cuáles son las ramas del árbol? Son estas cosas que se llaman default, mutable, tree node. Entonces vamos a decirle, vamos a crear una rama. Y esta rama, ¿qué va a ser? Va a ser igual a new. Y aquí le decimos new default tree node. Y este default tree node pide tres para este default mutable tree node, la rama va a pedirnos simplemente ¿qué? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y lo vamos a llamar, vamos a pintar en la rama ¿qué? El nodo punto get dato. Entonces ahí obtenemos el dato de A, el dato de B, el dato de C. Después de que tenemos la rama, tenemos que ligar esa rama con el padre. ¿Cómo se liga la rama con el padre? Le decimos al modelo, porque recuerden que el modelo es en el que se basa el tree view. Modelo tiene un método que se llama insert node into. Y cuando le decimos insert node into, vea lo que él hasta entendió. Vea que me los puso todos, no los tuve que llenar. Vamos a llenar la rama, se la vamos a ligar a un padre y va a tener el índice. El índice que nos van a pasar, nos lo pasaron como parámetro. Y ahí, ¿qué hicimos? Ligamos el datico A, lo ligamos a la raíz. Ahora, ¿qué le tenemos que preguntar? Ya esto equivalía, estas dos instrucciones equivalen a esto, a la impresión simplemente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tenemos que hacer un llamado recursivo a pintar el árbol por la izquierda. Entonces volvemos a llamar el método pintar árbol, pero entonces ya no le decimos nodo, sino que le decimos nodo get liga izquierda. Ahora, ya el padre, ¿quién es? El padre es el que ahora se llama rama. Y si vamos, y si tiene índice por la izquierda, si tiene rama por la izquierda, es la primera ramita de la izquierda, o sea que es la rama de índice 0. Ahora, y volvemos a hacer otro llamado a pintar árbol, pero ya no lo hacemos por la izquierda, sino por la derecha. Y si tiene rama por la derecha, ya la segunda ramita, ya la segunda hoja dentro de una rama, entonces ya es el índice 1. Señores, y esta vaina, si no estoy mal y si no me he equivocado, que muy probablemente me haya equivocado, eso nos debe de armar el árbol ya gráficamente para verlo más bacaneado. Lo probamos a ver si nos funciona. Ahora entonces démonos la pela y ahí sí creemos el árbol. Démosle play al proyecto. Primero lo voy a hacer con un árbol chiquito, para no darme la pela de crear todo el árbol y que de pronto eso no funcione. Entonces vamos a decirle 1, crear el árbol. El dato va a ser A. ¿Existe nodo por la izquierda de A? Digámosle que sí. Y que va a ser B. Y ahorita, ¿existe nodo por la izquierda de B? Digámosle que no. ¿Existe nodo por la derecha de B? Digámosle que no. Ahora nos dice, ¿existe nodo por la derecha de A? Digámosle que sí y que va a ser C. Ahora digámosle que no existe ni nodo por la izquierda de C, ni nodo por la derecha de C. Tarán, creamos el árbol. Si le decimos un recorrido preorden, ahí lo tenemos, ABC. Ese es el árbol. ¿Cómo nos debe pintar? La raíz. De la raíz debe desprenderse el nodo A. Y dentro del nodo A tienen que estar ligados los noditos B y C. Lo probamos a ver si es verdad. 5. Graficar el árbol. Enter. Vamos a ver. Al menos no saco error. Y aquí vemos la raíz. Y dentro de la raíz, ¿qué tenemos? El nodo A. Y dentro del nodo A, ¿qué tenemos? Las ramitas B y C. Tarán. Eso es dinámico. Eso no lo podemos hacer si no es recursivo. Ahí es donde viene la magia de la recursividad. Creemos otro árbol. Ahora, podemos crear un árbol más a la loca. A ver, ingrese dato. Vamos a crear uno así sin pensar mucho. A, existe nodo, sí. Se llama B. Existe nodo, sí. Se llama C. Existe nodo, sí. Se llama D. Existe nodo, sí. Se llama E.
Ahora, ¿existe nodo? No. ¿Existe nodo? Sí. Vamos para la F. ¿Existe nodo? No. ¿Existe nodo? No. ¿Existe nodo? Sí. Llamémoslo G. Ahora, después existe nodo? Sí. Llamémoslo H. ¿Existe nodo? No. ¿Existe nodo? No. ¿Existe nodo? No. ¿Existe nodo de sí? Sí. Se veríamos en la H. I. ¿Existe nodo? Sí. J. ¿Existe nodo? Sí. K, ahorita digámosle que no, que no, que no hasta llegar a la A. Entonces vean qué hace. Ahora sí, llegó a la A. Hagámosle una ramita A y mochamos ahí el árbol. Y ahí hacemos un árbol no balanceado. ¿Existe nodo por la derecha de A? Digámosle que sí, digámosle que llama K y que ya no existe y que ya no existe. Tarán, creamos el árbol. Vamos a ver qué monstruo hicimos. Si le decimos recorrido preorden, vea que eso no se entiende, ¿sí o qué? Uno no sabe lo que hizo. Por más recorrido, es muy difícil uno abstraer que eso es un árbol. ¿Sí o qué? Le toca uno coger en un papel a ver qué fue lo que hizo. Para eso, pero si lo vemos gráficamente, el cantar es diferente. Digámosle graficar el árbol. ¡Hijo de madre! Canceló. Vamos a ver, listo. Hay que probarlo mejor. Es que el de graficar sí, nomás lo probé ahora. Lo estaba cacharreando ahora antes de venirme para acá. Vamos a volverlo a correr, muchachos, porque es que esa creadita del árbol lo tengo que depurar más. Vamos a ver si de pronto para la próxima, es que lo necesito que me funcione al pelo. Vamos, ¿cómo es? No, por run anyway. Espérate que yo, por ejemplo, aquí, creo que aquí, eso, metí un unito. Ahorita cuando estaba corriendo suele suceder. Ahora sí cerremos aquí. Y creemos el árbol a lo bien, pues, para probarlo al menos, para que no nos quede la duda. Vamos a decirle, crear el árbol. El árbol de A, tiene nodo a la derecha sí, ese nodo es B, tiene a la derecha sí, el de la derecha de B es D y E, ¿sí o qué? Es D, el D no tiene y el E no tiene. Listo. Ahora, a la derecha de B sí tiene, y el que tiene a la derecha de B es C. Y a la derecha de B no tiene y no tiene. Ahora nos pregunta que si tenemos a la derecha de A, y el de la derecha de A sí tenemos. El de la derecha de A viene siendo C, y le vamos a decir que existe no por la izquierda de C, digámosle que sí, y ese viene siendo F y G, creo, si no estoy mal. Correcto, F y G. Entonces, el de la derecha se llama F. Existe nodo por la izquierda de F, sí. Existe nodo, la izquierda de F, le dije que sí. Y ya la embarré porque no había. Bueno, pongámosle aquí a la F otra ramificación, pongámosle una I. Entonces digámosle que existe una y que llama I, y que esta I no tiene, y que esta I no tiene. A la derecha de F no tiene. Listo. A la derecha de C sí tiene. Y a la derecha de C es el G. Y ya a la izquierda de G no tiene y a la derecha de G no tiene. Vamos a ver si nos lo grafica. 5. Graficar el árbol. Bueno, se decide que tiene raíz. Entonces vamos a ver qué hicimos. Tenemos el nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? Tenemos la raíz B y C. Dentro de B tenemos el D y el E. Ahí vamos bien. Ahora, miremos el C. El C tiene el F y el G. No que por el descachito le hicimos una ramita a G, que la llamamos I. Y aquí tenemos la ramita que se llama I. Señores, estarán, hemos graficado el árbol. Hay que probar bien y depurar porque fue que me sacó error ahorita que hice ese otro árbol más a la loca. Hay que mirar a ver en qué, por allá Es que esos tris son muy cansones. Uno le pone su índice que no es y eso ahí mismo revienta. Esos tris son difíciles de manejar, no son objetos muy amigables que digamos. Son duros, a mí me parece que son complicaditos. Listo, señores. Esto es un árbol. Creamos el árbol y lo sabemos recorrer, y peor aún, ahí lo medio sabemos graficar. Hay que pulirle bien la graficada hasta que nos quede perfecta y no falla. Si el árbol y si estamos construyendo mal el árbol, pues hay que solucionar el problema de construcción de árbol para que después no se nos reviente en la graficada. Los árboles son muy importantes. ¿Por qué? Lo siguiente que vamos a hacer, lo vamos a hacer la próxima clase, al menos lo voy a plantear, son árboles binarios de búsqueda. El siguiente algoritmo que vamos a hacer es este. Si ustedes observan, en este árbol binario de búsqueda empezamos pidiendo el primer dato, y el primer dato que pedimos es 120. El primer dato que pedimos es el primer numerito, sea el que sea.
Así metamos 800, el 800 quedaría de la raíz del árbol. Si metemos 50, el 50 es la raíz del árbol. De ahí en adelante, cualquier número que pidamos, si es menor a la raíz, ¿qué hace? Se ubica a la izquierda. Y si es mayor a la raíz, se ubica a la derecha. Entonces vamos a ensayar, por ejemplo. Yo le ingresé 120, el primero, esa es la raíz. No tiene problema. Después ingresamos otro número. El otro número que ingresamos fue 87. Entonces él pregunta, ¿87 es menor a 120? Sí, se hace a la izquierda. Después ingresamos 99. Entonces él hace un recorrido binario porque pregunta, 99 es menor a 120, verdadero, viene a la izquierda. Y pregunta que esto no es una rama, que no es una hoja, sino que es una rama. Entonces pregunta, 99 es mayor a 87, verdadero, y se ubica a la derecha y se va armando. ¿Para qué nos sirven los árboles binarios de búsqueda? Es el algoritmo más eficiente que hay para buscar datos. En un árbol binario de búsqueda yo le digo, ve, búscame si el 65 existe. Él hace 1, 2, 3, 4 preguntas y encontró el 65. Si yo tuviera almacenado eso en una lista ligada o tuviéramos almacenado eso en un vector, ¿qué nos toca hacer para encontrar el 65? Nos toca hacer un recorrido secuencial de la lista ligada o nos tocaría hacer un recorrido secuencial del vector para encontrar ese 65. Como este es un árbol binario de búsqueda, es el algoritmo más eficiente. ¿Por qué? En menos pasos vamos a encontrar el dato que necesitamos, o en menos pasos nos vamos a dar cuenta si el dato que estamos buscando existe o no existe en el árbol. Todo lo que son índices en archivos indexados o todo lo que son las claves de una tabla en una base de datos se basan en los árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda son los que revolucionaron el mundo de las bases de datos, porque son implementaciones de estos árboles. Ahora, este árbol binario de búsqueda, ¿ustedes qué creen? ¿Que está balanceado o que no está balanceado? Balanceado se refiere a que más o menos el mismo número de nodos que hay a la izquierda es el mismo número de nodos que hay a la derecha. Si observáis aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos a la izquierda de 120. Y apenas hay 3 noditos a la derecha de 120. Si la raíz no fuera el 120, sino que si la raíz fuera 87 o 99, el árbol estaría más balanceado. ¿Para qué sirve que un árbol esté balanceado? Para que las probabilidades, y eso aquí ya viene a operar algo que es la estadística, para que las probabilidades de encontrar un dato sean más equilibradas. Me explico. Si el árbol está desbalanceado, me voy a demorar más buscando un dato en este árbol. Yo me demoro más buscando números menores a 120 y me voy a demorar menos buscando números mayores a 120. ¿Me hago entender? Porque si son números mayores a 120 va a tener que hacer más vueltas. Esta implementación se llama un balanceo del árbol. Yo puedo crear el árbol como sea. Y luego hay un algoritmo súper interesante que se llama balancear el árbol. Cuando uno balancea el árbol es ¿qué? Que uno busca cuál es el nodo más óptimo para que las búsquedas tengan igual de probabilidad. Tanto búsquedas hacia la izquierda como búsquedas a la derecha. Otra cosa que tenemos que hacer con los árboles binarios, aparte de crearlos, es que si nosotros hacemos un recorrido en orden, él me lo muestra en orden ascendente. Ahora lo vamos a probar. Un recorrido en orden, ¿qué hace? Me va a mostrar los números en orden ascendente, si el árbol binario está bien construido. Ahora, un lío va a ser borrar un nodo del árbol. ¿Por qué? Si yo voy a borrar, por ejemplo, el 135, es botado. ¿Sí o qué? Borrar una hojita no tiene lío. Simplemente es al nodo anterior, establezcale nulo a esa liga y listo, borraste el 135 y eso, y haga el nodo nulo pues para liberar memoria. El lío está cuando, ¿qué? Cuando tienes que borrar, por ejemplo, el 65,
Porque si borras el 65, ya te toca ligar el 56 a la derecha del 43. Y más se complica. Por ejemplo, si tenemos que borrar el 87, ya tenemos que saber si tenemos que ligar. Lo tenemos que ligar no con 43, sino que tenemos que ligar la izquierda de 120, la tenemos que ligar con 99. ¿Listo, señores? Dejamos así por hoy. Eso es la construcción de un árbol binario. La próxima clase construimos los algoritmos que nos recorren y nos buscan en árboles binarios de búsqueda. Señores, muchas gracias.